Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Bendito Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, unánimes, escuchando de tu palabra, Señor. Permítenos que esta palabra sea alimento, Señor, y miel y leche, Señor, para aquellos que lo necesitemos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense de interesar en los demás. Bueno, este es un capítulo que el Señor trae al pueblo del Señor en este día, en el que enseña una serie de características que como creyente debemos poseer, porque en nosotros existe algo llamado son tres partes muy importantes que hay en nosotros, que es el cuerpo, es el alma y es el espíritu, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar las cosas que vienen de la carne y otras que vienen del espíritu. Y el Señor nos trae en este día algo que dice que es el amor hacia el prójimo, el amor hacia los hermanos, hacia los demás, ¿sí? Que es algo que a nosotros nos ha costado mucho ejercer ese tipo de sentimientos hacia los demás. ¿Por qué? Porque en nosotros aún existen cosas que no permiten que el amor prevalezca ante todas esas cosas. Existen situaciones o características que han impedido que el amor pueda sobresalir como una característica principal en nosotros, ¿sí? Porque si nosotros nos damos cuenta, estas son unas exhortaciones que el Señor hace hacia nosotros los creyentes, de que tengamos unanimidad, que tengamos humildad, ¿sí? Que inclusive exista en nosotros una bondad, la bondad de hacer las cosas buenas, de hacer lo correcto, de hacer lo recto delante del Señor. Y miren que esto a mí me llamó mucho la atención, porque han sido temas que se han venido tratando en la iglesia desde hace algunos días, ¿sí? Entonces el Señor me traía a memoria este versículo en el que habla específicamente de este tipo de sentimientos, de la unidad, del amor, de eso que nosotros debemos que tener como creyentes, y pues, como ser humanos, y aún más como creyentes. ¿Por qué? Porque esto es lo que va, lo que va a ser como una especie de, digámoslo así, de un testimonio que nosotros vamos a dar. Es que nosotros somos, como siempre lo he dicho, carta abierta hacia los demás. Y si por ejemplo usted tiene una serie de características que no son conforme al Señor, que no son conforme a lo que hemos recibido del Señor, esas características van a ser las primeras que se van a ver reflejadas en su vida, y las primeras que van a ser juzgadas por los demás, ¿sí? Por eso es que
ahí vienen características que han salido a la luz en nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿Qué características? El orgullo, ha salido el egoísmo, ha salido el odio, el rencor hacia los demás, ¿sí? Yo creo que todos hemos pasado por estas situaciones, o las siguen pasando. Pero el Señor en este momento nos hace un llamado de atención, una exhortación a que nosotros como creyentes debemos seguir ese tipo de deberes, ese tipo de responsabilidades y deberes que nosotros como creyentes debemos seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se siguen ese tipo de condiciones o de pautas en nuestro interior, se va a ver afectado. ¿Se va a ver afectado el qué? Se va a ver afectado nuestra comunión con el Señor, se va a ver afectado nuestra alma principalmente, ¿sí? Porque nuestra alma es como, yo siempre he puesto este ejemplo, es como una esponja en la que el alma le encanta absorber todo lo que le gusta. Es decir, si a usted le gusta o le gustaba murmurar o hablar de los demás, le gustaba hacer cosas indebidas, por ejemplo, digamos, salir de fiesta, salir a beber, salir a fumar, drogarse, en fin de cosas. Si a usted le gustaba hacer eso y ya no lo hace por causa de Cristo, entonces su alma va a llegar un momento en que por cualquier situación, o bien sea porque el enemigo lo colocó, o bien sea porque se le presentó de cualquier forma esa situación, y usted dice, no, es que a mí me gustaría volver, o sea, yo como quisiera volver atrás y ser esa, solamente con decir esto, fíjense, a mí me gustaría hacer este tipo de cosas, o me gustaría haber hecho esto, o me hubiera gustado seguirlo haciendo, usted ya le está dando cabida a su alma a que absorba esas cosas, y le está, digamos, dándole ese capricho al alma de retener esas cosas. Y es cuando usted allí se empieza a contaminar, empieza a contaminarse su alma, empieza a contaminarse su carne y su mente. Entonces desde allí se empiezan a maquinar cosas, a maquinar pensamientos, a maquinarse actos de maldad y de malicia, y empieza usted a obrar de manera indebida, ¿sí? Lo primero que hace usted es empezarse a alejarse de los propósitos del Señor, ¿sí? Y empieza a darle cabida a los propósitos de la carne, a los propósitos de su alma, ¿sí? En pocas palabras, empieza a darle usted un privilegio a su alma. Y eso es lo que debemos tratar de evitar. Lo que dice el Señor en este versículo es que nosotros debemos ser unánimes, ¿sí? Y no solamente hacer referencia a la unión como creyentes, como cuerpo de Cristo, sino también que debemos ser unánimes en el sentido de hacer lo correcto delante de los ojos del Señor, ¿sí? De ser una unión con Cristo, ¿sí? De ser ese mismo cuerpo, de ser esa misma mente. Por eso dice el Señor en muchos versículos, habla de este tipo de cosas, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, ¿sí? Nosotros debemos estar continuamente renovando esa parte de nuestra vida, renovando nuestra mente, porque si nosotros no renovamos nuestra mente, nosotros nos quedamos en el pasado. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos quedamos en el pasado? Empiezan a llegar cosas que nosotros hemos dejado, empiezan a haber un retroceso, ¿sí? Es como en la vida normal, digamos, en la vida cotidiana de nosotros. Si usted
está en una situación que le ha permitido a usted avanzar, por ejemplo en el trabajo, si usted le ha permitido avanzar y se ha permitido capacitarse y seguir ascendiendo en el trabajo, y usted por alguna circunstancia de la vida usted se permite retroceder en alguna área de su trabajo, usted ha perdido todo ese proceso. Es lo mismo con el Señor. Si usted se permite retroceder en alguna circunstancia del camino en Cristo Jesús, usted pierde el proceso que ha tenido con el Señor. Y pues obviamente eso en lo espiritual representa muchísima utilidad, muchísimas ganancias, pérdidas, pero también hay ganancias, pero también hay pérdidas en el Señor. ¿Sí? Si usted decide darle cabida a su pasado, darle cabida a su mente y a las cosas que le hicieron caer en su vida, usted va a terminar retrocediendo en las cosas del Señor y va a terminar perdiendo muchas cosas. Hay gente que inclusive pierde el privilegio de servirle a Cristo por este tipo de situaciones, porque usted le da cabida a cosas que el Señor le ha permitido dejar o le ha permitido a usted darse cuenta que tiene que dejarlas y abandonarlas. ¿Sí? Nosotros, si nos podemos dar cuenta, hay dos naturalezas, ¿sí? Una naturaleza divina, pero también hay una naturaleza humana, ¿sí? Y siendo en la natural de Dios, fijémonos cómo el Hijo de Dios no estimó que fuera que fuera igual a Dios y recibir esa adoración de los hombres, ¿sí? Es decir, Jesús cuando bajó aquí bajó siendo Dios y él no escatimó en que haya o exista esa adoración de los hombres y darles el lugar al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Él nunca dijo, no, es que no, yo no soy hijo de Dios, a mí no me adoren o adórenme de esta manera. Sí dio unas pautas, dio una tipo de enseñanza, pero no escatimó en esas cosas. O sea, él siempre se dio el lugar que le correspondía. Sí, es lo mismo cuando nosotros estamos en una naturaleza humana, en ella nosotros tenemos un pecado. Y si nosotros no le damos el lugar al Señor, ese pecado va a seguir haciendo su propia voluntad, va a seguir haciendo en nosotros ese acto, digamos, de hacer lo incorrecto delante del Señor. Entonces el Señor nos está exhortando a que debemos parecernos a Cristo en todo. El Señor cuando estuvo en la tierra, Él siempre decía, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Él siempre quería parecerse al Señor y siempre estaba enseñando sobre eso, que nosotros debemos parecernos más a Dios que al mundo, que nosotros tenemos que darle más privilegio a las cosas del Señor que a las cosas terrenales. Y vamos a leer en este versículo que dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Miren que es un error cuando nosotros nos creemos más que los demás, ¿sí? Y el Señor Jesús estuvo todo el tiempo enseñándonos acerca de esas cosas, a que nosotros debemos ser humildes, a que nosotros que nos creamos siempre menos que los demás. ¿Por qué? Porque en nosotros existe algo llamado, como les decía anteriormente, el alma. Y el alma siempre va a tender a engrandecerse, siempre va a tender a ser el centro de atención. Entonces, nosotros debemos procurar que haya en nosotros esa humildad,
de corazón y esa sencillez de corazón que habla el Señor siempre, en que nosotros nos creamos menos que el polvo. ¿Por qué? Porque esto va a terminar beneficiándonos en el sentido de avanzar y de no retroceder, como les decía antes. Esto va a permitirle a usted que en su vida no hayan tropiezos, que en su vida no haya obstáculos y que usted pueda avanzar hacia el propósito de Dios. ¿Sí? Miren que si usted le da cabida a este tipo de sentimientos, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Usted qué es lo que está logrando con ese tipo de cosas? Y miren que esto lo hay en abundancia en la iglesia del Señor. En el creernos cuando servimos o cuando estamos en la iglesia predicando o haciendo otro tipo de ofrenda para el Señor, nosotros siempre tendemos a creernos más que cualquier otro siervo, ¿sí? Y miren que esto es algo que a largo plazo a usted lo va a terminar sacando del camino del Señor. ¿Por qué? Porque en su corazón está engrandeciéndose algo que se llama orgullo, ¿sí? Y esto hay mucho en la iglesia. Miren que ustedes se han dado cuenta que muchos de los que se han ido de la iglesia es porque se han creído algo que no son, o ha habido algo en su corazón que no es. ¿Y qué es eso que ha habido en su corazón? Sencillamente el orgullo. El orgullo los terminó sacando del camino del Señor, los terminó apartando y creyéndose y salieron creyéndose algo que no son, ¿sí? Por eso muchos de los que se han ido de la iglesia por X o Y razón, justificándose, esas personas salieron dizque hacer la misma obra del Señor, dizque abrir una iglesia pensando que es la cosa más fácil del mundo, ¿sí? Y muchos de ellos no les funcionó. ¿Por qué? Porque salieron con ese orgullo de la iglesia, salieron haciendo las cosas mal delante del Señor, y obviamente el orgullo no va a prevalecer, ¿sí? Si usted está dentro de la iglesia, es porque el Señor ha tenido un cierto cuidado con usted y ha permitido que usted analice ciertas cosas y ciertas características para que usted no caiga en ese error, para que usted no caiga en ese tipo de en ese círculo vicioso, digamos, que es el orgullo, y no caiga en ese tipo de trampa que coloca el enemigo siempre, que es eso. El Señor lo que quiere de nosotros siempre es que nosotros seamos humildes en todo lo que hagamos, en el servicio, en su trabajo, en su familia, en todo lo que hagamos. Nosotros tenemos que tener siempre esa característica, eso que sobresalga de nosotros, que seamos siempre ese testimonio de humildad, de sencillez, que nosotros nos ocupemos siempre de agradar al Señor y no a nosotros mismos, ¿sí? Miren que aquí en el versículo 4 dice específicamente eso, dice: no solo se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, ¿sí? El Señor lo que dice aquí es que nosotros le sirvamos a los demás. Y usted me dirá: ¿cómo se sirve a los demás? Usted le sirve a los demás cuando usted es una persona que en su corazón habita, que no habita, mejor dicho, el egoísmo, que no habita en usted esa sed de justicia, esa sed de estar juzgando a los demás todo el tiempo, de estar hablando y murmurando de aquello y de esto y de esto, de aquello. Cuando usted deja de murmurar, cuando usted deja de ser esa persona que tilda a los demás, ¿sí? Cuando usted empieza a obrar con la justicia del Señor,
¿sí? O cuando usted, mejor dicho, cuando usted le permite al Señor que Él obre en justicia. Cuando usted hace esas cosas, usted está empezando a servir al prójimo, ¿sí? Cuando, inclusive, y esto pues eso es relativamente obvio, digámoslo así, que usted, cuando usted predica o evangeliza o le brinda algún consejo sabio, o usted ora por aquellas situaciones que de pronto su hermano está pasando, usted está sirviéndole al prójimo, usted le está sirviendo a los demás, usted se está interesando en los demás, ¿sí? Miren que esto es un ejemplo tan sencillo como que, digamos que cuando usted sale y está en su trabajo y usted ve a su compañero de trabajo que le está sucediendo algo, que le está afligiendo algo, que a veces uno lo nota cuando alguna persona está padeciendo o está pasando por alguna circunstancia en específico, y usted se acerca, y ese es el momento apropiado para usted en el que usted se acerque a esa persona y le diga: ¿quieres que yo ore por ti? ¿O quieres que el Señor obre en ti en esta situación? Y miren que muchas de las personas a las que uno les pregunta este tipo de cosas, pocos se van a negar, porque en ese momento están necesitando de una intervención, ya sea humana o divina, dependiendo de la circunstancia. Pero es allí cuando usted está empezando a servirle a los demás y está empezándose a interesar por lo que los demás puedan estar pasando, digámoslo así, en ese momento. ¿Sí? Dice, tengan la misma, miren que aquí en el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y es eso, el Señor Jesús cuando estuvo en su ministerio, ¿qué era lo que Él se interesaba? Él no se interesaba ni siquiera en Él mismo. Él se interesaba era en ayudar a los demás. Por eso Él siempre estaba de ciudad en ciudad, ayudando a uno, ayudando al otro, compartiendo del Señor, orando, sanando, haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Él se interesaba eran los demás. Y nosotros eso es lo que debemos hacer. O sea, nuestro propósito es eso. Es servirle a los demás, como el Señor sirvió. Si usted el Señor le ha entregado una serie de dones y de talentos, es para que usted los pueda usar. No con usted, o sea, obviamente con usted mismo, pero también úselos con los demás. Si usted le ha entregado el don de evangelizar, el don de orar, el don de interceder por los demás, hágalo. Que eso es interesarse por las demás personas. Ahí usted está empezando a servir, ¿sí? No solamente se trata de servirse a usted mismo por un beneficio propio, porque muchas de las personas le sirven al Señor es para recibir algo a cambio, ¿sí? Pero el Señor quiere que usted dé de lo que tiene a los demás, que usted no solamente es decir de palabra, yo amo a mi hermano, yo amo al siervo. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor. Pero el Señor también nos manda a que ese amor que nosotros sentimos lo demostremos. Porque a usted de nada le sirve que en su corazón habite, o mejor dicho, en su cuerpo, que es el templo de Dios, habite este tipo de sentimientos, el egoísmo, el odio, el rencor. Porque hay muchos cristianos que dicen, miren, yo no quiero ir a esa iglesia, o yo no quiero ir a ese servicio porque a mí me cae mal fulanito de tal, me cae mal el que predica, a mí no me gusta lo que predican, a mí no me gusta lo que enseñan allí. Ese tipo de cosas solo reflejan una sola cosa: eres orgullo, ¿sí? Y usted no puede servirle a los demás con ese tipo de sentimientos. Y el Señor me trae a memoria un versículo
que dice que no puede uno presentar una ofrenda sin antes estar a paz con el hermano. ¿Sí? Es eso. Entonces nosotros tenemos que en nuestro templo cuidarlo tanto para que ese tipo de cosas no habiten allí y no corrompan nuestra alma. Y miren que esto lo habló en estos días, lo hablaba el apóstol, en el que decía que nosotros debemos añorar tener una conciencia de bien, en la que usted le permita a esa conciencia elegir en hacer el bien y no hacer el mal, en el que usted llegue a un punto en que diga, no voy a hacer esto, no voy a pensar aquello, no voy a decir esto, no voy a hacer este tal acto. ¿Por qué? Porque en usted habita una conciencia de bien, en hacer lo correcto. A ese punto debemos llegar, a tener una conciencia que le permita a usted generar ese tipo de cosas, que usted le pueda permitir analizar ese tipo de circunstancias y de decir, no voy a hacer esto porque me hace daño, no voy a hacer esto porque voy a contaminar nuestra carne, no voy a hacer esto porque le estoy dando gusto a mi alma, no voy a hacer aquello para no salirme del propósito del Señor. ¿Sí? O sea, nosotros debemos aferrarnos a hacer el bien y a resistir a hacer el mal. ¿Sí? Porque cuando usted hace eso, usted le está permitiendo al Espíritu Santo que habite en usted. Porque, miren, yo siempre me he puesto este ejemplo. Cuando usted está, yo creo que esto le pasa a la mayoría, digamos. Si usted está en un lugar que está limpio, ¿usted qué se va a sentir? Usted se va a sentir cómodo, digamos. Usted se preocupa por tener su casa arreglada, por tener su casa limpia, y usted se va a sentir cómodo, se va a sentir, digamos, en un ambiente agradable. Lo mismo sucede con el Señor. Nuestra casa, la casa del Señor es el templo, o sea, nuestra vida es el templo, la morada de Dios. Y si su templo, si su cuerpo está contaminado con este tipo de cosas, le aseguro que muy difícil el Espíritu Santo va a habitar en usted, porque hay un lugar que está siendo contaminado, es un lugar sucio, inhabitable. ¿Sí? Entonces procuren que ese cuerpo, que es el templo de Dios, esté santificado, que esté saciado de la grosura del Señor, que esté limpio, que esté renovado, que esté siendo purificado constantemente para que el Espíritu Santo more allí. Es muy importante que usted sepa estas cosas y entienda este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos desviamos del propósito por este tipo de cosas. Porque el Espíritu Santo no está morando en nosotros para hacernos caer en cuenta de nuestros errores. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros caemos en cuenta por nuestra propia cuenta de nuestros errores, es allí cuando usted empieza a actuar y empieza a corregir. Pero cuando el Espíritu Santo no habita allí, muy difícilmente usted va a poder analizar y va a poder corregir sus errores, porque en usted todavía habitan cosas que no le permita al Espíritu Santo actuar. ¿Sí? Entonces el Señor nos está pidiendo que nosotros corrijamos, que enderecemos y que pueda sobresalir en nosotros ese amor hacia los demás, ese interés hacia los demás, para que en su vida habite esa conciencia de bien y no de mal. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por este momento que tú propicias a tu pueblo, Señor, para redarguir en nuestros corazones, para hacer, Señor Jesucristo, esa luz a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a que debe prevalecer en nosotros el amor ante todo.
que debe permanecer en nosotros una conciencia del bien para poder resistir lo malo. Te pedimos, oh Señor Jesús, que renueves y que limpies en este momento a tu pueblo de todo aquello que esté contaminando, de todo aquello que habita en nuestro corazón, que a ti te desagrada, Señor. Pensamientos del mal, sentimientos que no son de ti, Señor Jesús. Permite que seamos limpios, bendito Dios, en este momento. Purifica, Señor Jesús, cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro templo, Señor, para que seas tú habitando en nosotros, bendito Rey. Hoy te pedimos, oh Señor Jesucristo, imploramos y te suplicamos, oh Señor, que el Espíritu Santo more en nuestra vida, Señor, para que sea Él el que nos haga caer en cuenta de nuestros errores, que nos haga caer en cuenta de nuestras malas conductas, Señor, de nuestras conductas pecaminosas. Permite, Señor Jesucristo, que en este momento, Señor, seas tú brotando de ti, Señor, un manantial para que podamos ser purificados, que podamos ser santificados, bendito Dios. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que queremos ser más como tú, Señor. Quita más de nosotros, oh Señor, que nuestra carne y nuestra alma mengue, Señor, para que tú puedas florecer, Señor, para que tú puedas, Señor, salir a flote, Señor Jesucristo, y ser nuestro centro, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro todo, Señor. Que en nuestro corazón y en nuestro templo, Señor, solo habite, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Sé tú, Señor Jesucristo, fortaleciéndonos cada día, Señor, para poder avanzar, Señor, para poder ir hacia la meta del supremo llamamiento, Señor. Danos la fuerza para no retroceder, bendito Padre. Ministra, Señor, a tu pueblo, Señor, en este momento, y te pedimos, bendito Dios, que en el resto de semana que queda, seas tú, Señor, alumbrando nuestro entendimiento, llenándonos de sabiduría para poder hacer las cosas dentro de tu voluntad y no la nuestra, Señor. Bendice cada área de nuestra vida, Padre. Y te pido, Señor Jesús, que bendigas a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.